vamos a hablar hoy en el programa de los autónomos. Hemos preparado un reportaje con todos los detalles para que puedan entender cuál es la problemática que planea sobre los autónomos ahora mismo. 20.387 autónomos se perdieron el año pasado en Andalucía, lo que supone 55 cierres diarios. Evidentemente, este colectivo es uno de los pilares de cualquier economía y su situación hace que se resientan el resto de pilares. De hecho, 1 de cada 3 parados en Andalucía había sido autónomo. De los que aguantan la crisis, el 38% reconoció que ha tenido que disminuir su plantilla de trabajadores y el 91% no tiene planteado aumentar el número de empleados durante este año 2010. Por provincias, Málaga es en la que se registró mayor número de bajas, seguida de Almería y Sevilla. Las principales causas son la alta tasa de morosidad e impagos que sufren y la falta de accesos a créditos. La cifra de impagados del sector público para los autónomos alcanzó en Andalucía casi el 40%. La abogada Raquel Alarcón con nosotros para analizar todo este tema y también Álvaro Rebollo, abogado con fractura hoy incluida. Fractura incluida. Con fractura de su brazo incluida. Bueno, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Bien, ¿no? Encantado de estar aquí. Un tropezón de nada, ¿no? Un tropezón de nada. Un tropezón de nada. Bueno, 55 cierres diarios, la valoración me gustaría tenerla de nuestros abogados. Vamos a ver, lo hemos oído en el reportaje. Efectivamente, son cifras escalofriantes, ¿no? Y luego si pensamos sobre todo en el hecho de que los autónomos, digamos, de alguna manera están más desvalidos que los propios empleados que trabajan para empresas, porque no tienen acceso luego a subsidio de desempleo y que, bueno, su situación sí cabe mucho más dramática familiarmente y, digamos, socialmente, ¿no? Porque ellos no acceden luego a una prestación, se ven completamente en la calle, por así decirlo, y obviamente es muchísimo más dramático y más problemático, obviamente, ¿no? Raquel, se habla de que son ahora mismo los más desamparados de la crisis. ¿Por qué? Pues son los más desamparados por lo que comentaba Álvaro, porque no tienen prestaciones de desempleo y porque su situación... El problema es que tenemos que mirar cuál es el tejido empresarial que hay en Andalucía. En Andalucía no hay grandes empresas, son pequeñas empresas, microempresas, que son las que mantienen precisamente esos autónomos. Ahora mismo es evidente que por la situación de crisis que existe en el país, el acceso a los créditos se han cortado, no tienen acceso a los créditos que les puede hacer tener un trabajo normal y, evidentemente, son los más débiles en la cadena y siempre los más débiles en la cadena son los que salen perjudicados primero. Lleva incluso en algunos casos a los autónomos a compartir despachos, a compartir ya incluso oficinas, porque no tienen para pagar una oficina, ¿no? Hombre, son circunstancias, nuevas situaciones económicas, pues nuevas medidas, nuevas formas de entender los negocios, ¿no? Y obviamente el compartir un coste que es fijo, como puede ser la estructura que te supone tener una oficina, el mobiliario, ese tipo de salud, ese agua, esos gastos de comunidad, pues obviamente llegando a compartir esos gastos de alguna manera se hace más viable seguir trabajando, ¿no? En ese sentido, pues obviamente nos vamos a encontrar ante nuevas situaciones que van económicas y nuevas situaciones empresariales que pasan por medidas como esta, ¿no? Y que son ni más ni menos que interesantes y son necesarias en algunos casos. Y lo que es mejor, si se toman estas medidas, se puede seguir funcionando, que a la postre es lo importante, ¿no? Claro, es curioso hoy esa noticia que venía en prensa de que los autónomos, la crisis lleva a los autónomos a compartir oficinas, ¿no? Quería comentarla con vosotros. Y también, bueno, el tema del desempleo, los autónomos y la prestación por desempleo. ¿Cuándo va a llegar y si va a llegar? Bueno, vamos a ver, esto se ha previsto desde aquí a principios de julio de este año, se prevé que de alguna manera se establezcan unas nuevas formas de cotizar a la Seguridad Social que te permitan tener acceso en un futuro a una prestación por desempleo, ¿no? Todavía no está en marcha, pero en breve plazo se van a poner en marcha. Tendrás que cotizar de una forma diferente, porque no va a ser la cotización que tenemos de autónomos, sino se van a ampliar los tramos de cotización, pero sí lo que vamos a tener bien claro es que de alguna manera cuando ese problema laboral surja, cuando se tenga que cesar en la actividad del autónomo, va a tener acceso a una prestación y no va a ser tan dramático el hecho de terminar con tu actividad, que muchas veces, en el caso de los autónomos mucho más, están vinculadas a situaciones familiares, como puede ser el hecho de que para desarrollar el negocio en su momento hipotecaron su casa para conseguir un crédito y que luego todo este tipo de problemas económicos le acaban revertiendo a toda la familia y lo que hace verdaderamente dramático la situación de los autónomos, ¿no? Ahí quiero ir, a los créditos. Sobre todo, Raquel, porque hablamos de autónomos y parece que automáticamente estamos hablando de créditos que no se conceden, o por lo menos lo tienen muy difícil. Lo tienen muy difícil.
Pues lo tiene muy difícil porque, por lo que expresábamos antes, es decir, el autónomo es una microempresa al fin y al cabo. Entonces, efectivamente, cuando tú vas a pedir un crédito, para que se te conceda el crédito, te hacen una evaluación de los riesgos. Como en esa evaluación de los riesgos resulta que prácticamente hoy en día las entidades bancarias tienen que su capacidad para asumir el riesgo es pequeña, en el momento, como yo digo, es que para conceder un crédito prácticamente te piden tener el dinero en el banco y entonces, claro, cuando son grandes empresas tienen ese respaldo a través de bienes inmuebles, a través de otras figuras, pero en cuanto te piden algún tipo de aseguramiento de esa concesión de crédito, no la tienen. Claro, es decir, los bancos tendrían que entender entonces que el autónomo... que el valor del autónomo es su trabajo. Y que al final probablemente es una pescadilla que se muerde la cola. Es que su trabajo. trabajo. No salimos del tema si los bancos no apoyan a los autónomos. Claro, obviamente, ¿no? Lo que pasó también es que se ha pasado una situación en la cual se daban los créditos con bastante alegría, porque hay que decirlo de esta manera, los créditos se estaban dando con muchísima alegría, hemos llegado a una situación de morosidad, los bancos han retraído dar los créditos y además esa retracción de créditos se ha visto afectada por el hecho de que cuando obviamente pides un crédito se te pide una documentación. Esa documentación va referida a un histórico de tu empresa. ¿No? Puede ser, tráeme la declaración del IVA de los 3 últimos años, tráeme tu IRPF de los últimos años, tráeme tu declaración de todas tus actividades dentro de estos últimos años. Y obviamente se ve un decrecimiento en la actividad porque es consecuencia de la crisis que ha visto afectado todo el mundo, grande o pequeño, ha tenido un problema y ha visto disminuidos sus ingresos y obviamente cuando tiene que evaluar ese riesgo, el banco mismo se retrae. Pero la gran clave, el gran kit de la cuestión es lo que comentaba ella, ¿no? Que es que el autónomo lo que ofrece es su trabajo, su capacidad y su valor añadido a la hora de prestar los servicios. Y que obviamente si en un momento atrás se confió en él para desarrollar esa actividad, se debe de seguir confiando en él, porque la coyuntura es para todos lo mismo, ¿no? Y bueno, y tiene que cumplir esa función. La créditos de autónomos más baja de toda Europa. Yo creo que eso debería hacer reflexionar a los bancos también, ¿no? ¿Por qué se nos dan a los autónomos menos créditos que en el resto de Europa? Pues bueno, también es consecuencia directa de la estructura económica que tenemos. Una economía que se basa en el sector servicio, como es el nuestro, que en donde no se produce o se produce relativamente poco, con países comparados como Francia, como Italia, como en Alemania, pues parece lógico, en el momento que hay una retracción de la economía, que se reduce la actividad, los primeros que se ven afectados son los que están vinculados al sector servicios. Si masivamente la economía está dedicada al sector servicios, obviamente esa detracción va directamente proporcional a toda la actividad y con lo cual, pues obviamente luego los bancos de alguna manera se ven en la obligación de cerrar ese grifo. Pero bueno, lo que sí parece lógico es lo que comentamos antes y lo que tenemos que seguir insistiendo. El valor del autónomo es su trabajo, su fuerza, su energía y su capacidad de desarrollar negocios. Si esto se desmotiva o no se estimula, al final las consecuencias son mucho peores para toda la economía, ¿no? De alguna manera tiene que haber un compromiso real de asistir a estos autónomos que están teniendo problemas ahora mismo, consecuencia directa de la situación económica, ¿no? Vamos a hablar de dos cosas. Si os parece, os propongo, por un lado, el tema de la morosidad, porque claro, si el autónomo no cobra sus facturas, ¿cómo puede hacer frente al IVA que te viene? Entonces, bueno, el aplazamiento del IVA puede ser también una medida, ¿no? Raquel. Evidentemente es algo que se lleva demandando desde todos los sectores de la sociedad y es algo que tiene que llegar. Tú no puedes obligar a un autónomo al que no le... Tenemos claro que las líneas de crédito no les están llegando, que no tienen dinero contante y sonante. ¿Liquidez? No tienen ninguna liquidez en la empresa porque los bancos, precisamente, todos somos conscientes de que se ha cerrado, a que paguen el IVA de unas facturas que no han cobrado, porque es un hecho que la morosidad en España ha aumentado mucho. Entonces, yo entiendo que el Gobierno y el Estado necesita una serie de ingresos, pero no puede ser a costa, volvemos a lo de siempre, del eslabón más débil de la cadena. Y el eslabón más débil de la cadena actualmente son las microempresas y los autónomos. Entonces, hay que articular, porque además es algo que se viene hablando y que todo el mundo tiene claro, hay que articular las medidas para que ese IVA no tenga que pagarse hasta que realmente el autónomo lo haya cobrado, porque hace que muchas veces las empresas acaben en la más absoluta y total de la ruina. ¿Cómo podría acceder, sobre todo los autónomos que nos estén viendo ahora mismo, a este tipo de ayudas, a ese aplazamiento del IVA? ¿Se solicita cuando uno hace la declaración del IVA, por ejemplo? No, en el momento, vamos a ver, en el momento que se ponga en marcha esta medida, de alguna manera se tendrá que acreditar ante la autoridad, ante la agencia tributaria, que tú has emitido esa factura, pero tú no has recibido el cobro.
Entonces, al no recibir el cobro, no estás obligado. Digamos, ¿Cómo lo justificas que no has cobrado? ¿Cómo justificas eso? Hay muchas fórmulas de prueba, es decir, tú tienes tus extractos de cuenta, tienes los movimientos bancarios, muy probablemente pasará por pedir una certificación a la persona que te adeuda la cantidad que ha generado el IVA y de alguna manera siempre hay mecanismos de prueba que se puedan presentar hasta a la Hacienda Pública y bueno, y ellos mismos serán los que determinen qué mecanismos de prueba quieren, pero siempre va a estar vinculado al hecho de que tú seas capaz de certificar que emitiste una factura con respecto a un servicio que prestaste en una fecha, que esa factura se ha vencido y que tú no has percibido el dinero correspondiente, ¿no? Hay otra cosa que también me interesa, rebajar los impuestos a los autónomos. ¿Esto cómo se solicita? ¿Dónde? ¿Cuándo? Eso es una propuesta. Es una propuesta. ¿Vale? Una propuesta que han hecho, que se hizo la semana pasada desde la Junta de Andalucía, en la cual en el tramo autonómico de IRPF, los famosos 400 euros de los que nosotros hemos ido hablando con anterioridad en otros programas y que se viene hablando en todos los medios de comunicación, pues una de las propuestas que se hace desde la Junta es esos 400 euros volver a instaurarlo dentro de la parte del IRPF del tramo autonómico, igual que se han lanzado otra serie de medidas en otros tipos de impuestos, como por ejemplo en impuestos de sucesiones y donaciones, la rebaja al 99% y bueno, otra serie de lo del tema del IVA, ¿vale? Pero son propuestas, todavía son propuestas que yo creo que tienen que llegar, que todos somos conscientes de que van a llegar, pero que en principio todavía no se han concretado, no te puedo especificar. Es decir, para los autónomos sí es cierto que existen una serie de ayudas que no solamente están este año, sino que están ya desde el año pasado, como son ayudas a la primera contratación del autónomo, ayudas para la inversión, los fondos famosos ICOR, que son los fondos de crédito que se dan para el tema de los autónomos, también te subvencionan una parte si tienes menor de 30 años, y todo eso está perfectamente articulado y además hay unas agencias, las agencias de desarrollo local, el Instituto de la Mujer, que se encargan de eso y que si cualquier autónomo tiene cualquier duda puede dirigirse al ayuntamiento, a su agente de desarrollo local y no solamente le informan, sino que incluso se lo tramitan. Muy bien. Bueno, pues desde luego esa es la información que queríamos darles en el programa.